El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No te lo pierdas, vamos a hablar sobre un tema muy importante para tu vida, sobre los cambios que son necesarios que lleves a cabo. Sí, pues a partir de que yo empecé a gatear, por el contacto, decían los doctores, el contacto con el aire, el polvo, la tierra y distintos factores que no identificaron, me empezaron a salir ronchas en todo el cuerpo. O sea, no había una parte de mi cuerpo que no tuviera ronchas. Eran granitos, granitos con pus. No era como una enfermedad definida, sino que eran como ronchas de todo tipo. Y pues mi piel se empezaba a caer, a desprender, el vellito se empezó a caer, o sea, no tenía cejas, no tenía vellito en el cuerpo. No me podía asolear como cualquier niño. Siempre andaba con manga larga, no podía ir a albercas. Y fue un proceso pues muy difícil porque pues te privas de una niñez normal, ¿no? O sea, no podía hacer como las cosas que un niño normal hacía. O sea, aunque a veces sí me daba mis escapadas porque pues era muy difícil, pero fue eso, ¿no? O sea, ronchas en todo el cuerpo desde que empecé a gatear hasta los 14 años más o menos. Sí, era como desesperación y de repente tristeza y frustración. Claro, todos esos sentimientos estaban ahí. De mis papás era más desesperación porque acudían a distintos doctores y pues la respuesta era que no sabían qué era. Me hicieron muchísimos análisis, me cortaban partes de la piel, y analizaban como pues todo lo que podría ser, y me dieron muchísimo medicamento, pero ninguno lo cortaba. Entonces el diagnóstico de todos los dermatólogos y doctores que vimos era que pues no habían todavía descubierto qué era esa enfermedad, por lo tanto no había una cura. Que a lo mejor se me podía controlar la comezón porque tenía mucha comezón, y cuando me lastimara pues parar un sangrado o algo así, pero para quitarlas pues no había cura. Incluso pues fue tratado con psicólogos, con psiquiatras, para ver si era como una enfermedad que tuviera que ver con la parte emocional, pero pues gracias a Dios salí bien en esos diagnósticos. Y pues sí, o sea, hubo mucha desesperación de parte de mis papás porque pues a tal punto que mi papá dijo, este es el último doctor una vez que ya yo te llevo a ver, porque pues, o sea, si no hay nada más que hacer, pues no hay, ¿no? Y pues yo sí me espantaba y me ponía triste porque decía, bueno, pues voy a vivir así toda mi vida. Y aunque a pesar de todo eso, pues como estaba conocida de Dios, había una paz dentro de mí, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo estaba desesperada, quería que eso se quitara. Seguimos con nuestra serie La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y bueno, en el programa anterior tomé el tiempo para establecer quién es la persona del Espíritu Santo. Voy a dar un repaso de unos minutos solamente de los puntos tal vez más importantes y que yo creo que es importante establecerlos antes de seguir adelante. Estamos tratando de establecer una relación con el Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener una vida espiritual más allá de solamente ritos religiosos, sino podamos tener una vida espiritual la cual manifieste lo sobrenatural. Pues si nosotros estamos viviendo en compañía de la persona del Espíritu Santo, podemos tener expectativas de cambio en nosotros, primero en nosotros y luego en lo que nos rodea. Si nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo y creemos que es Dios mismo, entendiendo quién es Él, entonces podemos esperar que lo inesperado suceda en nuestra vida, simplemente porque Dios es un Dios que todo lo puede,
todo lo sabe, todo lo tiene, Él es omnipotente y el Espíritu Santo es Dios mismo. En la clase pasada, en nuestra enseñanza pasada, vimos que la persona del Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Vimos que el Espíritu Santo tiene oficios como el consolador, como el abogado. Vemos que el Espíritu Santo es una persona, por lo tanto se le puede contristar, se le puede ofender, se le puede blasfemar. Vimos en la obra del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo en la Escritura es representado con varios símbolos. Vimos el fuego como una obra de purificación. El oro y la plata están siendo pasados a temperaturas muy altas para ser purificados. Pues la obra del Espíritu Santo es el que nos ayuda en el proceso de santificación. Vimos otro de los símbolos del Espíritu Santo, como es el agua que lava, que purifica, que sacia la sed, que da vida. Vimos que de la misma manera, así como en la vida física no puede existir la vida si no hay agua, de la misma manera no puede haber una vida espiritual sin la persona del Espíritu Santo. Pues la misma persona del Espíritu Santo viene a habitar en nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vemos que cuando recibimos al Espíritu Santo viene a morar en nosotros y pues entonces nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Así que la obra espiritual comienza con la persona del Espíritu Santo, pero no podemos pensar que queda ahí, sino que debe de continuar como un constante en nuestra vida. De hecho, esa fue la intención del Señor Jesucristo cuando dijo: no los dejaré huérfanos, sino les dejaré al Espíritu Santo. Y la palabra que usa para el Espíritu Santo es un sustituto, uno igual a mí, que iba a estar con nosotros hasta que Él venga nuevamente por su iglesia. Vimos del Espíritu Santo que en la iglesia primitiva, que es cuando comienza la iglesia, el Espíritu Santo era una persona que vivía con ellos y que vivía en la realidad del Espíritu Santo en todos los ámbitos de su vida, de tal manera que se decía cuando llegaban los primeros creyentes, seguidores de Jesús, decían: estos que trastornan al mundo han venido también acá. Y no habla de trastornar el mundo con una connotación negativa, sino era una gente que tenía la capacidad de cambiar, de influenciar, de regenerar. Y yo creo que en este tiempo el Señor está llamando a su iglesia para que se levante de ser una iglesia pasiva a una iglesia que restaura, una iglesia que regenera, una iglesia que manifiesta las características del Dios al cual está siguiendo. Y eso lo hace posible la persona del Espíritu Santo a través de la obra de santificación del creyente, el cual lo va a llevar a dar un cambio de vida. Y eso entonces hace que se convierta en una realidad de que nos convertiremos en luz en las tinieblas. La gente verá algo diferente en nosotros. Vemos que la obra del Espíritu Santo entonces interviene tanto en la santificación como interviene también en la manifestación del poder de Dios, en los milagros, en sanidades, en vidas cambiadas, en economías cambiadas, en relaciones restauradas. Así que la obra del Espíritu Santo es indispensable en este tiempo en la vida de la iglesia. Un tiempo la iglesia estuvo muy centrada solamente en las manifestaciones, pero eso es limitar a la persona del Espíritu Santo a una de sus características, en las obras de poder. Pero el Espíritu Santo es mucho más allá. Vimos en la enseñanza pasada, entonces, la obra del Espíritu Santo, vimos los oficios, vimos las características de carácter, su deidad. Vimos que en la iglesia neotestamentaria no estaba sujeto a opiniones, a doctrinas, a teologías personales de cierto grupo. El Espíritu Santo les quedaba muy claro que había venido a ayudarles a cumplir el llamado de ser salvos, por el cual habían sido salvos, de ir y hacer discípulos, enseñándolos no solamente con palabras, sino con hechos de poder.
Así que la obra del Espíritu Santo en la iglesia neotestamentaria los llevaba a declarar lo siguiente, simplemente creo en el Espíritu Santo. Y actualmente la persona del Espíritu Santo está sujeta a doctrinas, a teologías, cuando es Dios mismo, que Él no cambia, es el mismo ayer, ahora y siempre. Así que el día de hoy yo quisiera ver algo muy importante sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué está el Espíritu Santo en esta tierra? Porque Jesús sabía que Él no iba a poder, Él no estaría aquí y nosotros no íbamos a poder llegar a lo mejor de nosotros por nosotros mismos. Él sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir la comisión que nos estaba dando, pues sabía que la comisión que nos estaba dando era una comisión que necesitaba el poder y la sabiduría de Él mismo. Es por eso que al no estar Él iba a dejar al Espíritu Santo que nos iba a ayudar a llegar a cumplir el propósito para cual estamos. Ahora, no podemos cumplir el propósito para el cual Dios nos hizo si nosotros no somos regenerados en nuestro yo interior. Y hay algo muy importante que tenemos que entender tú y yo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, en ese momento nacemos espiritualmente. Sin embargo, nuestra alma viene marcada por experiencias, por situaciones del pasado, por malos hábitos, por costumbre, por la cultura de nuestra casa, por la cultura de nuestro país, por la cultura de nuestro grupo con el cual nos relacionamos, por experiencias pasadas, traumáticas, dolorosas, cosas que nos han formado y que nos van a llevar a tener algunos problemas de carácter, algunos problemas en el área de la voluntad, de hábitos, de relaciones, que para eso la persona del Espíritu Santo está al lado de nosotros como un ayudador que nos va a ayudar en ese proceso de transformación. Yo puedo ver vidas dentro de la iglesia que son gente que recibió un día al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero esa persona sigue batallando con los mismos hábitos que cuando llegó por primera vez a la iglesia y conoció apenas al Señor Jesucristo. Yo veo personas que siguen batallando con problemas en el área de la economía y no han cambiado porque sus decisiones siguen siendo las mismas sobre cómo manejar su dinero. Veo personas que tienen relaciones, los mismos problemas matrimoniales, los mismos problemas de relaciones con sus compañeros de trabajo, porque su carácter mismo no ha dado un fruto del Espíritu Santo. Estamos, como lo dije al principio, muy enfocados solamente en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero tenemos que estar más enfocados en este tiempo como cristianos en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que la semana pasada terminé con una frase: no es cuánto tenemos nosotros del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de ti y de mí. En cuanto tenga más de ti de mí, quiere decir que tiene mayor influencia en nuestra manera de pensar, que tiene mayor influencia, que ha influenciado, que ha cambiado nuestra manera de sentir, que ha influenciado el área de nuestra voluntad y por lo tanto podemos tomar decisiones sabias, correctas. Pues siempre que estamos influenciados por el Espíritu Santo, Juan 16 dice, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oye del Padre y todo lo que oye del Hijo. Y todo lo que habla el Padre y el Hijo acerca de nosotros, porque lo dice Juan 15, no me escogiste tú a mí, te escogí yo a ti y te voy a dar a conocer los secretos, y los secretos se los digo solamente a mis amigos, y tú ya no eres un esclavo, sino eres mi amigo, y te voy a hacer saber lo mejor y lo bueno que tengo para ti, y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso la pregunta es no cuánto tenemos de Él, sino cuánto tiene Él de nosotros. Si Él ha logrado
poder influir en nuestra voluntad, nuestras decisiones serán diferentes. Si Él ha logrado, le hemos dado autoridad, le hemos dado lugar en nuestros pensamientos, ya no tendremos las mismas obsesiones ni los mismos malos pensamientos. Si le hemos dado lugar en el área de nuestra conducta, entonces nuestras actitudes han cambiado. Si le hemos dado lugar en el área de nuestra vida sexual, entonces nuestra sexualidad ha cambiado. Si le hemos, se ha santificado, ya no tiene los mismos problemas. Si le hemos dado lugar en el área de nuestras relaciones, entonces Él ha venido a limar y a traer santificación en esas relaciones que estaban pervertidas, que estaban dañadas. Hay perdón, hay sanidad y se va a manifestar en buenas relaciones. Por eso la pregunta no es cuánto tiene el Espíritu, no cuánto tenemos de Él, sino cuánto le hemos dado a Él de nosotros, cuánto le hemos permitido. Es por eso que es importante entender la persona del Espíritu Santo, porque veo vidas cristianas en un estado, y voy a usar la palabra en la cual se usa, es metamorfosis. El cristiano, cuando recién llega a Jesucristo, se convierte espiritualmente en hijo de Dios, pero tiene que sufrir un cambio, una metamorfosis en todas las áreas que ya nombré. El problema es que pensamos que porque dice la criatura que el que está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron, pensamos que es algo que se va a dar por sí mismo cuando no es la realidad. Jesús va a seguir respetando nuestra voluntad. Lo que ha pasado es que ahora nosotros ya tenemos un derecho legal de, primero, nos hemos convertido en su habitación, y en segundo lugar, nosotros ahora ya tenemos un derecho legal de relacionarnos con Él y de poder recibir sus instrucciones y sus consejos a través de la persona del Espíritu Santo. Pero tú y yo podemos tomar la decisión de no escucharle y seguir actuando con la antigua manera de ser. Por eso Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, dejando de ser niños, seamos niños en la malicia, pero maduremos en nuestra manera de pensar. Pablo estaba exhortando a la iglesia a que creciera porque estaba encontrándose con un estado infantil en la iglesia de Corinto. Sus vidas no habían sido salvas, pero sus vidas prácticas, en la vida diaria, se podía ver una vida infantil. ¿En qué proceso? ¿En qué áreas? En los problemas que había dentro de la iglesia, pleitos, iras, contiendas, como niños peleándose. Pablo decía, en Hebreos, debiendo de ser ya maestros, es necesario que les dé leche espiritual cuando ya debería de darles comida sólida. La obra del Espíritu Santo nos va a ayudar a ese proceso de metamorfosis que por consiguiente va a traer una madurez espiritual y dejaremos de ser niños y se notará en nuestras actitudes y se notará en los frutos. Cuando un árbol es joven, cuando un árbol apenas fue plantado, no da frutos. Es otra de las figuras que vemos en la palabra. Constantemente nos hace referencia como árboles que dará fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero para que ese árbol dé su hoja a su tiempo y dé el fruto es porque el árbol ya maduró. Las vidas del creyente, si no pasa por este proceso de santificación, que no tiene que ver con cosas espiritualoides, si tiene que ver con cambios prácticos en la vida de tuya y mía, en las áreas de carácter, en la área de voluntad, en la área de manera de pensar, en el área de cómo interactuamos en la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Ahí es donde se va a notar realmente la madurez.
Es donde realmente vamos a poder convencer al mundo de que tenemos un Dios que cambia vidas. Y yo creo que la persona que más le urge un cambio no es a los demás, sino a mí. Así que la obra del Espíritu Santo en este proceso de santificación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque empieza a confrontarnos con lo que nosotros traíamos como historia en nuestra alma, que se refleja en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar y en nuestras decisiones, es la que va a empezar a confrontar lo pasado con el viejo hombre, con el nuevo hombre que tiene que ser renovado en todas estas áreas. Un ejemplo, tal vez anteriormente yo decía, pues el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Y yo me sentía muy orgullosa de eso. Pero ahora yo empiezo a leer la escritura y me empiezo a dar cuenta que el orgullo no es más que una manifestación de una actitud carnal en mi vida que tal vez fue establecida en mi alma, tal vez porque había necesidad en mi casa y eso dañó mi alma. Y es un mecanismo de defensa que yo levanté para protegerme. Pero ahora en Cristo yo encuentro que dice la palabra, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, al que tiene una actitud humilde. Entonces ahora el Espíritu Santo me empieza a hablar y me empieza a decir, lo que tú tienes no es digno de sentir orgullo, sino más bien es algo que Dios aborrece, la soberbia y el orgullo. Tienes que tener una actitud moldeable, tienes que tener una actitud humilde. Y este es un ejemplo tan desburdo, pero sencillo, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo nos quiere ayudar en el proceso de transformación que es tan necesario en la vida de todo creyente y que yo creo que está siendo algo sumamente necesario en la vida de la iglesia, si ya lo vemos que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Si algo necesita en este tiempo, la iglesia de Cristo son cristianos maduros, que seamos gente que ha crecido, que ha pasado por esa metamorfosis y que no vamos a dejar de tener problemas en la vida y vamos a estar enfrentando situaciones, pero vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria. Y que las tribulaciones y los problemas que pasamos no son más que una plataforma para ir al siguiente nivel, porque ya no estamos batallando los mismos problemas de hace 10 años. Ya las guerras que estoy presentando ahora son porque ya estoy en otro nivel y porque ya tengo otra autoridad en mi vida. Así que yo espero que tú y yo seamos gente dócil a la voz del Espíritu Santo para que Él nos pueda ayudar a pasar este proceso de metamorfosis y dejamos de vivir en ciertas áreas de nuestra vida los mismos resultados y podamos tener los frutos que Él quiere que demos. Pues espero que esta enseñanza te haya ayudado y que tú y yo lo hagamos nuestro mejor socio al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro coach, que se usa tanto en este tiempo para poder pasar a esa metamorfosis y podamos volar y podamos llegar a la plenitud en Cristo, que lo ha hecho todo, en todo, por ti y por mí. Mi mamá empezó a buscar más de Dios. Mi papá tuvo que salir porque había unos problemas en casa. Y mi mamá fue cuando Dios dijo, ok, o sea, no tenemos como a dónde ir, más que con Dios, ¿no? Y empezamos a pedir mucha oración con los hermanos de la iglesia. Y mi tío era el pastor de la iglesia a la que yo iba. Y vinieron unos hermanos misioneros y en la iglesia empezaron a orar por mí. Empezó una cadena de oración y mi mamá, ya no íbamos a doctores, esa es la verdad, dejamos de ir a doctores y cuando empezamos a dejar de ir a los doctores, pues fuimos viendo la respuesta y la palabra que Dios me dio fue que me iba a dar una piel nueva. Y los doctores decían, si a ti se te llega a quitar esta enfermedad, pues
lo más seguro es que vas a quedar llena de cicatrices, ¿no? O sea, en el mejor de los casos que algún día hubiera una cura, pues las cicatrices van a quedar. Fue paulatinamente que mi piel, o sea, se empezaron a quitar las ronchas de la nada, y se empezaron a quitar las cicatrices. Dios cumplió su promesa de que me iba a dar una piel nueva, y me ven los hermanos que me conocían o mis amigos, y pues es así como no lo pueden creer, ¿no? Porque pues mi piel está totalmente sana. Nunca jamás he vuelto a tener una roncha, una complicación, y es algo que mis médicos no se explican. Mi mamá estaba súper contenta y pues yo también estaba súper agradecida, y pues o sea, un tiempo pues ni siquiera fue necesario que diera el testimonio en la iglesia, porque pues todos me veían y era como súper sorprendente verme de un día así, pues sin cejas, con ronchas en la cara y con la piel. O sea, yo me ponía un suéter y se quedaba ahí la piel. O sea, todos reconocían mi suéter porque tenía piel pues pegado, ¿no? Entonces, pues todos los hermanos de él estaban súper contentos, mi familia, y yo nunca dejé de servir a Dios, la verdad, pero de ahí pude servir todavía con más libertad y más agradecida, porque podía hacer cosas que antes no podía hacer. Y mi mamá, pues, a todo mundo le contaba el testimonio, y muchas personas pues se acercaron a la iglesia a partir de ese testimonio, porque sí dijeron, pues es algo sobrenatural, ¿no? O sea, no lo podemos creer que Meli esté sana y que aparte no tenga ninguna marca. Estamos terminando, amigos, el día de hoy nuestro programa Por una mejor vida, sobre la importancia de la metamorfosis en la vida del creyente. Pudimos ver que cuando tú y yo recibimos a Cristo, en ese momento hubo un nacimiento espiritual. Sin embargo, el área de nuestra alma, el hombre interior, el yo, seguía en el mismo estado, pero con el derecho de poder tener una relación con Dios y por lo tanto una transformación de parte de Dios en nuestra vida. Vimos que la obra del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo, es al principio convencernos de pecado, de juicio y de justicia, para poder reconocer la necesidad de Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero que su obra no termina ahí. La obra es acompañarnos todos los días de nuestra vida, siendo nuestro consejero, nuestro abogado, nuestro guía, nuestro ayudador, para poder pasar por esa obra de transformación tan importante en la vida del creyente. Esa metamorfosis que si no la sufrimos, entonces nos quedaremos como bebés espirituales toda nuestra vida cristiana, o como niños inmaduros sin crecer. Así que qué importante es que tú y yo podamos pasar por ese proceso, y qué garantía tan grande de parte de Dios que no lo vamos a hacer solos, sino con la ayuda del Espíritu Santo.